Bueno, tengo yo una pregunta mía, pero antes le voy a hacer una pregunta de las chicas de la cantina porque no pueden venir. Y ellas quieren saber, bueno, la primera pregunta, la que usted respondió recién de la madre y sus hermanos. Y la otra dice que ¿por qué le decimos que Jesús es católico si nació judío? Se puede sentar, ¿verdad? Sí, soy santiagueño. Pues. Los santiagueños son vagos. Bueno, padre, debe saber usted que en nosotros está despertando esa gana de saborear la palabra y de poner la lupa. Y hay dos citas bíblicas con las que los hermanos evangélicos nos cuestionan y muchas veces me bloqueaban. Y aclara y dice, pues no todo pecado lleva a la muerte. Aquí le tumba la doctrina a los protestantes. Que los protestantes dicen, todo pecado lleva al infierno. No, aquí dice, no todo pecado lleva a la muerte. Los protestantes dicen, no existe el purgatorio. Si no existe el purgatorio, ¿por qué dice? Los que han pecado con un pecado que no sea de muerte, se puede orar por ellos para que Dios les dé vida. Entonces dígame, si no es el purgatorio, entonces ¿por qué dice que hay que rogar por ellos y que Dios les dará vida? Es lamentable como en pleno 2025 hay muchas personas que todavía tienen muchísimas dudas acerca de su fe católica. Mis queridos hermanos, espero que este video les sirva, espero que le manden a la persona que crean que le va a ayudar y pues sin nada más que agregar, vamos a traer nuestra libretita, vamos a aprender el día de hoy con este hermoso video. Este es un párrafo de la primera carta de San Juan, capítulo 5, versículo 16 y 17, que yo voy a leer y entonces vean. El que ve a su hermano cometer un pecado, de los que no llevan a la muerte, ore por él. Y Dios dará vida a su hermano. Hablo, por supuesto, del pecado que no lleva a la muerte, porque hay pecado de muerte. Por esos pecadores no pido oración. Toda maldad es pecado, pero no es pecado que lleva a la muerte. Y mi pregunta es, porque no entiendo a qué se refiere San Juan cuando dice el pecado que lleva a la muerte, no oren por él. Cuando San Juan habla, en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 16, el pecado que lleva a la muerte y el pecado que no lleva a la muerte, y dice, por el pecado que no lleva a la muerte, si usted sabe que un hermano cometió un pecado que no lleva a la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Eso es lo que nosotros llamamos pecado que lo lleva al purgatorio, y que nosotros oramos por esa persona y Dios le dará vida. Pero hay pecados que llevan a la muerte, el infierno. Por eso ya no se puede hacer nada. Ya por ello no se puede orar. O sea, no tenemos esperanza de ellos. Los que están en el purgatorio, sí tenemos esperanza. Oramos por ellos y Dios les dará vida. Los que están en el infierno, que cometieron pecado de muerte, ya no hay remedio. Y aclara y dice, pues no todo pecado lleva a la muerte. Aquí le tumba la doctrina a los protestantes. Que los protestantes dicen, todo pecado lleva al infierno. No, aquí dice, no todo pecado lleva a la muerte. Los protestantes dicen, no existe el purgatorio. Si no existe el purgatorio, ¿por qué dice? Los que han pecado con un pecado que no sea de muerte, se puede orar por ellos para que Dios les dé vida. Entonces dígame, si no es el purgatorio, entonces ¿por qué dice que hay que rogar por ellos y que Dios les dará vida? ¿Y por qué pone la comparación? Uno va a un lugar de castigo cuando ha cometido un pecado que no es de muerte.
Por ellos hay que orar, Dios le dará vida. Purgatorio. Otros cometieron un pecado de muerte, por ellos no se puede orar. Eso es lo que enseña la Iglesia Católica. La Iglesia Católica dice, la persona que va al infierno ya no sirve. Pero entonces, ¿qué hago yo con esa persona? Oro por esa persona. Pero ya no, ¿cómo sé yo si está en el infierno o en el purgatorio? Eso lo sabe Dios. Ajá, y si yo oro por esa persona y está en el infierno, esa oración vale para mí. Vale para mí, para esa persona no, pero para mí sí vale. Mientras que si está en el purgatorio, sí vale por esa persona. Esta es la explicación. ¿Quién fue el que me preguntó? ¿Me expliqué? ¿Le quedó alguna duda o quedó bien? Venga. ¿qué? No se sienten antes de yo responderle, porque si no estamos... Sí, porque yo siempre pensaba, bueno, ¿cómo uno puede saber que esa persona cometió un pecado que lleva a la muerte? Y cómo, porque la misericordia de Dios es tan grande, uno no sabe. Entonces, uno supuestamente ora siempre por todo. Sí, muy bien. Ciertamente que sí, está en la verdad. La Biblia no habla cuál pecado lleva a la muerte. Dice, hay pecados de muerte y hay pecados que no son de muerte, pero no dice cuáles son de muerte y cuáles no. Esto significa, no juzguen, no seréis juzgados, no condenen, no seréis. El único juez es... Pero yo quiero saber cuál es el de muerte. Pues si usted sabe cuál es el de muerte, usted va a mandar a todo el mundo para el infierno. Deje a Dios ser Dios. El único que se encarga. ¿Por qué la Biblia no dice cuál lleva al infierno? Porque la misericordia de Dios es grande, que la persona en el momento de morir, usted pensó que esa persona no se arrepintió y esa persona se arrepintió y Dios le perdona. Entonces, por eso no dice cuáles son los pecados que llevan a la muerte. La Biblia dice que todo pecado lleva a la condenación. Eso es otra cosa. La Iglesia Católica conoce por condenación dos cosas: purgatorio e infierno, pero no sabe para dónde va, si para el infierno o purgatorio. Si una persona muere en pecado, se condena. Padre, ¿para el infierno? No sabemos. Para los protestantes, una persona muere en pecado, se condena. ¿Para dónde? Para el infierno, maldito. Porque ellos son dioses. En cambio, nosotros los católicos no somos dioses. Nosotros no juzgamos ni condenamos a nadie. Nosotros decimos se condena, pero que vaya al infierno o al purgatorio, eso le corresponde a Dios. Sabemos que es un pecado y que tiene que pagar. Hay una condena. Hay un juez, dicta una sentencia, una condena. 5 años de cárcel, es una condena. Cadena perpetua, eso es otra condena. Las dos son condenas. Otra preguntita, güey. ¿Se puede sentar, verdad? Sí, soy santiagueño. Los santiagueños son vagos. Bueno, padre, debe saber usted que en nosotros está despertando esa gana de saborear la palabra y de poner la lupa. Y hay 2 citas bíblicas con las que los hermanos evangélicos nos cuestionan y muchas veces me bloqueaban, pero al empezar a poner la lupa, uno va descubriendo. Si la quieren leer, Mateo 12 del 46 en adelante, la madre y los hermanos de Jesús. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Bien, ahí nosotros nos bloqueábamos porque nos decían los hermanos protestantes: ves que
la Virgen María no es la madre de Jesús, sino los que hacen la voluntad. Entonces, si me puede leer el 50 nuevamente, ahí hay que poner la lupa. O el 49, perdón. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos. Ahí va a detallar quién es la madre y los hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre... Ahí, pongamos la lupa. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano. Ese es mi hermano. Ahora le hago una pregunta a usted. ¿Usted hace la voluntad del Padre? Trato de hacerla. Bien, entonces es su hermano, ¿verdad? El Señor le dijo, sea sacerdote, ¿verdad? Me llamó. Bien. ¿Cómo sigue? Y hermana. Hermana. ¿Ustedes, las mujeres, son hermanas del Señor Jesucristo? ¿Hacen la voluntad del Padre? Sí, entonces son hermanas. Y mi madre. Y mi madre. Ahora pregunto, ¿a cuántas mujeres en el mundo Dios le dijo, quiero que seas la madre de mis hijos? Y ella dijo que sí. ¿A cuántas mujeres? A una. ¿No se escucha? A una. ¿Quién fue? María. María, está en Lucas 1:38. A ver qué dice. Después usted, padre, va a ir enriqueciendo, ¿verdad? Entonces María dijo. ¿Qué dijo María? He aquí la sierva del Señor. Hay una sierva que está escuchando la palabra de Dios. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Hágase en mí según haz tu palabra. No se escucha. Hágase en mí según tú. ¿Está cumpliendo la voluntad? Entonces, ¿es la madre de Dios? ¿Es la madre de Jesucristo? Sí. ¿Es verdad, padre? Sí, claro, ciertamente. Y ahí también le podría agregar el 45, el versículo 45, donde muestra que Isabel le dice, feliz tú porque has creído que se cumplirá lo dicho por el Señor. Y por eso allí está diciendo que María es madre por haber cumplido la voluntad de Dios más que por haber parido a Jesús. Lo mismo que Lucas 11:27. Una mujer dijo, dichosos los pechos que ¿cómo es? El vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Y él dijo, dichoso más bien, y que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Entonces, que coincide que Jesucristo está diciendo que María es madre de él, no solamente porque lo parió, sino porque cumplió la palabra del Señor. Muy cierto. Muy bien. Bueno. Disculpe. Y no solamente eso. Si usted compara lo que Jesús dijo, el que cumpla la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano. Verá que Apocalipsis 12:17 dice, los hijos de la mujer son los que cumplan la voluntad de Dios. O sea, coincide. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que cumplan la voluntad de Dios, mis hermanos. Apocalipsis 12:17, los hijos de María, los que cumplan la voluntad de Dios, escúchenlo. Apocalipsis 12:17. Y entonces coincide. Hermano de Jesús, el que cumple la voluntad de Dios. Hijos de María, el que cumple la voluntad de Dios. Tiene lógica y coincide los dos. Dale. Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fuera a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Descendencia, hijos. Siga. Los que guardan los mandamientos de Dios. Esos son los hijos de María. ¿Por qué los protestantes no son hijos de María?
Porque no guardan los mandamientos de Dios. Por eso no son hijos de María. ¿Por qué los católicos somos hijos de María? Porque guardamos los mandamientos de Dios. Bueno, tengo yo una pregunta mía, pero antes les voy a hacer una pregunta de las chicas de la cantina porque no pueden venir. Y ellas quieren saber, bueno, la primera pregunta la que usted respondió recién de la madre y sus hermanos. Y la otra dice que ¿por qué le decimos que Jesús es católico si nació judío? Porque católico designa el pensamiento universal de Jesús. ¿Por qué Jesús es católico? Efesios capítulo 2, versículo 12 en adelante. Efesios 2, 12 en adelante. Jesucristo nuestro Señor, cuando Él vino como judío, lo que dice la hermana, existía un pueblo que solamente era el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. No existía un pueblo universal de Dios. No existía una salvación universal sino solo los judíos. Efesios 2, 12 en adelante, óiganlo. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Alejados de la ciudadanía de Israel. Está hablando a los paganos, a nosotros que no somos judíos. ¿Quiénes eran paganos? Los que no eran judíos. Nosotros no somos judíos, somos paganos. Para el pueblo judío. Nosotros no teníamos, estábamos sin Cristo, estábamos lejos de la ciudadanía de Israel, no éramos judíos, no estábamos circuncidados. Siga. Y ajenos a los pactos de la promesa. Ajenos a los pactos de la promesa. Siga. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Solamente la esperanza estaba en el pueblo de Israel. Solamente el Dios de Israel, para el pueblo de Israel. No era universal, no era católico. El pueblo judío no era católico, era un solo pueblo, no era universal. La salvación no era católica, no era universal, era para el pueblo judío. Siga. Pero ahora en Cristo Jesús. Ahí viene Cristo católico. Pero ahora en Cristo Jesús. Vosotros que en el otro tiempo estabais lejos, vosotros que antes eran paganos y estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Cristo nos hace cercanos. Siga. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, el judío y el pagano, hizo uno. Universal, católico, hizo uno, Cristo. Por eso Él es católico. Siga. Derribando la pared intermedia de separación. Siga. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Eso se llama católico, universal. Pues el video es bastante claro, mis queridos hermanos, espero que nos haya servido, mandémosle a la persona que creamos que le va a servir y nos vamos a estar viendo en otro video más que va a continuar con preguntas y respuestas que son muy interesantes para nuestro crecimiento espiritual católico. Pues hasta ese día nos vemos, bendiciones, un fuerte abrazo.